Hola a todos, hoy les traigo un nuevo manhwa que seguro les va a gustar. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Sin nada más que decir, comencemos. Tenía un talento excepcional con un cuchillo. No había nada que no pudiera aprender, y nada que pudiera escapar a su filo. Incluso trabajó tan duro que tenía manchas de sangre en las palmas. Después de dejar la escuela secundaria, pasó 20 años perfeccionando sus habilidades con el cuchillo, tanto que se convirtió en el mejor espadachín del país. Y trasladándonos por lo que parece ser un restaurante, en el área de cocina, vemos como todos son distraídos por una notificación. Y uno de ellos contándole al chef que la alarma en su teléfono, retirándose la auricular nos comenta que debió haberla puesto en vibrador. Y sorprendido se pregunta si no ese es el juego que borró anteriormente. De pronto, alguien más llamándolo chef le cuenta que ha venido un invitado, pero le pide que le diga que no se encuentra. Pero el invitado no deseado entrando de todas formas le responde que decirle que no se encuentra es una mentira muy obvia, y llamando al chef señor Kim, le dice que cree es hora de escuchar la respuesta. Ha venido a averiguarlo. Cree que le ha dado suficiente tiempo para pensarlo. No debería ser una solicitud difícil para alguien como él, que maneja espadas todos los días, y chasqueando los dos comenta que comprende. Al parecer fue muy insensible. El solicitante debe mostrar sinceridad primero, contándole que se asegurará de no decepcionarlo. El pago adelantado es de 300 millones, si completa esa tarea correctamente, pero el chef haciendo uso de su cuchillo, con una mirada asesina le responde que está en la cocina donde la limpieza es fundamental. Ese no es un lugar para alguien tan sucio como él, pidiéndole el favor que se retire. El tipo algo emocionado le dice que sin duda es el santo de la espada. Como era de esperar, no es alguien que debería estar cortando pescado en un lugar como ese. Y a punto de pedirle que vaya con el chef sosteniendo su cuchillo, los demás al ver su acción, retirándose le dice que no crea que se rendirá tan fácilmente. Se asegurará de visitarlo pronto, ordenándole a sus hombres que se retiren. Y luego, uno de los compañeros del chef le cuenta a que el pago inicial fue de 300 millones. Si hubiera sido él, hubiera aceptado en el acto, preguntándole por qué lo rechazó, contándole el chef que toda su vida solo ha cortado cabezas de pescado con un cuchillo, preguntando qué sabía sobre ser un matón. Su compañero comenta que así que, solo está usando su reputación como maestro espadachín, preguntándole si realmente va a cortar el cuello de alguien. Solo asustarlo lo suficiente para conseguir el dinero, comprar una casa y abrir una tienda. Él también necesita vivir como un humano, pero el chef le responde que aunque ofrezca millones, pasará. Y siendo interrumpidos nuevamente con la notificación de su teléfono, su compañero le pregunta qué son todas esas notificaciones, si acaso está saliendo con alguien, pero el chef negándolo de cuentas que es un juego. Su compañero le pregunta si todavía está jugando Divine Protection, o como se llame, respondiéndole el chef que sí, contándole que lo borrará de inmediato. Y alguien más llamando al compañero del chef, le dice al chef que entonces se retirara primero. Y el chef nos cuenta que ciertamente, cuando era joven su familia quebró, y solo empezó a trabajar todo el tiempo. Vivir como un humano, supone que se ha centrado demasiado en solo ganar dinero. Pero siendo interrumpido nuevamente por su teléfono, preguntándose por qué sigue sonando, nos comenta que es un poco excesivo, y preguntándose si acaso lo reinstaló después de beber, comenta que supone que tiene que eliminarlo de nuevo, y riéndose nos cuenta que esos tipos han estado invadiendo la academia durante años, y presionando la notificación, nos comenta que aún después de no jugar por mucho tiempo, la banda sonora nostálgica sigue siendo la misma, los personajes femeninos siguen siendo tan hermosos como siempre, pero de pronto, vemos que tanto el teléfono, como el espacio, se empiezan a distorsionar. Su compañero de antes contándole que lo están buscando, confundido se pregunta hacia dónde se habrá ido, y por qué dejó su teléfono. Y el tipo de antes volviéndolo a llamar, vemos la notificación del teléfono anunciando que la transferencia ha sido completada, iniciando así esta historia. Luego, nos cuenta que realmente no hay nada especial de qué hablar. Es un modelo típico de pagar para ganar con un sistema estándar de caja automática. Solo un juego móvil producido en masa que no necesita más explicación. Entonces se preguntarán por qué jugó a ese juego. Le atrajeron las apariencias de los personajes femeninos. Se vio envuelto en ese juego. Es irónico que terminó gastando una fortuna en él, y aún después de jugar varias veces,
ahora ni siquiera es un personaje jugable, ni siquiera un NPC, un personaje cuya apariencia es desconocida, y en ese lugar, su nombre es Kangeoma. Entiende lo que está pasando, pero no es eso. De todos modos, afortunadamente el escenario de Divine Protection es en Corea. Nombres, ubicación, geografía, había solo pequeñas diferencias en algunos personajes y el resto era bastante similar. Gracias a eso, pudo adaptarse fácilmente, y así durante un año, vivió en ese lugar, olvidando si era la realidad o un juego. Una vida que no pudo disfrutar en su vida anterior, hasta que ese día llegó. Uno de sus padres dándole la bienvenida comenta que el gran maestro espadachín Kangeoma ha vuelto, y pidiéndole que observe, Geoma algo incómodo les pregunta si podrían guardarlo, pero su padre le pregunta de qué está hablando. No importa cuántas veces lo vea, se siente orgulloso. A la par que le respondía su madre que han criado también a su hijo, y le dice a su hijo que al día siguiente es la ceremonia de entrada, y preguntándole si ha empacado, Geoma le responde que va a terminar de empacar, pero su madre interrumpiéndolo le dice que vaya adelante, y nos siguen contando que así es. Su modesto sueño de vivir una vida normal se ha hecho añicos. Luego, Geoma, quien es nuestro prota, algo cansado comenta que la ceremonia es al día siguiente. Con todos tan felices no pudo rechazarlo. Preguntó varias veces si podría saltárselo, pero no hizo ninguna diferencia. Y contemplando una foto de su escritorio, le pregunta al Geoma de ese mundo cómo lo aceptaron en esa escuela prestigiosa, y nos cuenta que la situación fue así. Antes de poseerlo, Geoma había manifestado su poder divino y aprobó el examen de ingreso de la academia de inmediato. El poder divino es una habilidad especial que los humanos pueden usar. Es similar a las habilidades en el juego. Sin embargo, no todos los humanos poseen poder divino, y por el divino generalmente se manifiesta a través de la genética. Basado en la presencia o ausencia de poder divino, la sociedad se divide en tres segmentos: los privilegiados, los comunes y los pobres. Esa institución nació para mantener el poder de la clase elitista establecida, y es la Academia Joaquín. Aunque fue establecida bajo el pretexto de formación de héroes, hace mucho que se convirtió en una escuela exclusiva para familias de la alta sociedad. Recientemente, se introdujo un sistema de admisión especial para familias no heroicas, conocido como las admisiones especiales. Y él, Kangeoma, fue admitido como uno de esos estudiantes especiales. Y preguntándonos por qué se necesitan los héroes, nos cuenta que la razón es obvia: por el rey demonio. Sí, una vez más, eso es la realidad. Una escuela de formación de héroes para prepararse para la guerra. Es diferente, pero si fuera a realistarse, así es como podría sentirse. Y recostándose en su silla llamando al poder divino, comenta que la ventana de estado todavía le resulta desconocida. Y echándole un vistazo nos cuenta que el poder divino que Geoma ha desbloqueado es la insensibilidad. Cada vez que lo ve se deprime. 30 segundos con un enfriamiento de 12 horas. Y recordando algo comenta que ese es el poder divino que se le concedió cuando poseyó ese cuerpo, la bendición del dios de la espada. Ese es un poder divino que nunca vio en el juego. El elaborado hombre contrata fuertemente con el efecto demasiado simple. Cortarás y cortas, es casi aburrido llamar a tal rasgo obvio un poder divino. Se siente más fuera de lugar, pero lo que destaca aún más es la condición de activación. Una espada de menos de 30 centímetros, con un ancho de menos de 5 centímetros. Y teniendo una idea nos comenta que eso claramente es el tamaño de un cuchillo de sashimi, preguntándose si están implicando que debería cortarse sashimi en ese lugar, y volviéndose a recostar en su silla nos comenta que no lo sabe. Al fin y al cabo, la vida no siempre va como se desea, y comentando que ha empacado todo, recordando algo comenta que se olvidó de su equipo. Ahora que lo piensa, cuando jugaba, el arma de su personaje era, incluso el rango más bajo, rango E, costaba decenas de millones. Un rango C promedio cuesta cientos de millones. Los artículos de rango A y S son tesoros en sí mismos. Solo la matrícula es exorbitante y no quiere gastar dinero en algo en lo que lo están obligando. Dice equipo pequeño, así que si no trae nada, dará una mala impresión el primer día. E irritado nos comenta que irá a Daiko. Nos cuenta que le recordó a su primer maestro, que insistía en usar un cuchillo de sashimi japonés que costaba más de 100 millones. De repente, vuelve a pensar en ese viejo. Un verdadero maestro nunca culpa a su equipo. Y un tiempo después, un maestro dándole el paso, algo desconcertado le pregunta si es realmente esa su arma.
respondiéndole el prota que sí, y anunciando que es el día de la ceremonia de entrada, el área de inspección de equipo. El maestro nos cuenta que todos los años, los estudiantes de clase alta hacen sus bromas. Tiene que establecer disciplina desde el principio, y con autoridad le pregunta si cree que la academia es una broma, si realmente cree que es aceptable usar un cuchillo de cocina para la prueba de colocación en la clase, pero el prota sin mostrar expresión le responde que es su arma. El maestro desconcertado, llamándolo estudiante irritado, el prota interrumpiéndolo de cuenta que es un estudiante especial de una familia modesta. Solo la matrícula debe haber sido una gran carga para sus padres. Así que, le pregunta cómo podría añadir el costo de un arma cara. Y el maestro dándose cuenta nos comenta que ese color de etiqueta es un estudiante especial. En efecto, para los estudiantes que no son de familias de clase alta, las matrículas de la academia es una carga significativa. Es impactante pensar que alguien afiliado a una institución que debería promover los derechos educativos igualitarios podría prejuzgar y apartar a un niño tan sincero y filial. Así que el descuento del 30% significa eso. Y el prota le cuenta que además, culpar al equipo es algo que solo los aficionados hacen. Y el maestro nos cuenta que un maestro no culpa a su equipo. Definitivamente no es algo que debería decir un adolescente. Siente como si ya hubiera alcanzado la cima en algunos campos. El peso de palabras tan elocuentes. Ese espíritu inquebrantable es como si fuera él. Y el prota interrumpiendo sus pensamientos, el maestro anuncia que el alma del cadete Geoma está aprobada para su uso. El prota dándole las gracias, los demás estudiantes de la fila claramente irritados preguntan si es un estudiante de admisión especial, preguntando otro cómo terminó alguien como él en ese lugar. Pero el maestro al escuchar eso les ordena que hagan silencio. Una vez que termine la evaluación, les ordena que se muevan rápidamente y sin demora. Dependiendo de sus acciones, podría convertirse en un ángel o en un demonio para ellos. Preguntándoles si lo entendieron. Coméntanos el prota que acaba de tener PTSD solo de escuchar eso. Y un tiempo después, el prota comenta que lo esperaba, pero experimentarlo en carne propia sigue siendo inquietante. Aún así, ha completado la inspección de equipo y sobrevivió a la ceremonia de entrada. Todo lo que queda es el examen de colocación en la clase, pero realmente ha llegado a ese lugar. Esa es la escuela a la que asistirá durante los próximos 3 años. La Escuela de Formación de Héroes, Academia Joaquín, es definitivamente diferente de lo que vio en los gráficos. Si exagera un poco, podría ser del tamaño de un pequeño pueblo. Realmente impresionante. Asistir a una escuela destinada a la clase alta, pensando en cuando tuvo que dejar la escuela secundaria debido a las circunstancias familiares en la tierra, se siente irreal. De pronto, anuncian que el examen de colocación en la clase se realizará en breve, solicitando a los estudiantes que se reúnan en el salón de entrenamiento a las 13 horas. Y el prota preguntándose si ya es hora, nos comenta que la ceremonia de entrada ha terminado, pero el examen de colocación en la clase es importante. Un examen es un examen, tendrá que familiarizarse con él. Ahora que lo piensa, no ha usado un cuchillo desde que llegó a ese lugar, ya que no ha habido necesidad de hacerlo. 20 años de vivir con el cuchillo, se pregunta si realmente un año de descanso habrá desafilado sus habilidades. Y desenvainándolo, nos comenta que es mejor de lo que pensaba. Y comentando que tal vez corte una hoja o dos, de pronto vemos que éste empieza a reaccionar. Y el sistema anuncia que el arma ha cumplido con las condiciones de activación. La bendición del dios de la espada está activa, pero con una advertencia anuncia que el nivel de su cuerpo físico es demasiado bajo, activando la supresión para iniciar la sincronización para el usuario. Y el prota nos cuenta que solo desenvainó el cuchillo y aún así la bendición se activó. Y el sistema completando la sincronización, le dice que la bendición de los dioses esté con él. El prota desbordando su poder, nos comenta que si eso sigue de esa manera morirá. Y trasladándose a un subespacio, se pregunta qué demonios está pasando. Y dejando caer su arma, vemos como todo vuelve a la normalidad. Y el prota confundido preguntándose si ha vuelto, nos cuenta que en el momento en que soltó el cuchillo, volvió a la normalidad. Y sosteniéndose la cabeza por la miñadra, nos comenta que entiende la parte en que se activó el poder divino. Pero, se pregunta si tiene algo que ver la bendición del dios de la espada con el mundo se desmorone de esa manera. Y ese retroceso, está causando demasiado dolor. El poder divino de la insensibilidad solo ayudaría con un dolor muscular leve después de usarlo. Si cada activación es de esa manera, entonces, no puede usarlo. De pronto,
anuncia nuevamente que se reúnan inmediatamente en el salón de entrenamiento, y el prota, algo dudoso, comenta que supone que debería recogerlo de nuevo. No puedes simplemente dejar un cuchillo de sashimi tirado en el suelo. Tal vez solo dolió en la primera activación, preguntando si estará bien en el segundo intento, y preguntándose qué demonios está pasando. Al sostenerlo, rápidamente vuelve a sentir el mismo dolor. Trasladándonos al salón de entrenamiento, unos nobles hablando cosas insignificantes, de pronto uno de ellos sorprendido comenta que ha hecho un viaje bastante difícil, mencionando a Lord Kling, presentándosenos como el héroe de 7 estrellas, Kling Siegfried von Nibelung. Uno de los nobles comenta que es descendiente de Aaron Nibelung, el discípulo directo del héroe fundador, Valor Joaquín, el humano más fuerte. Y volviendo a sus temas insignificantes, volviendo nuevamente con Siegfried, alguien le dice que ha pasado mucho tiempo, presentándosenos como el de héroe 7 estrellas, Sai Medea Poison. Siegfried le comenta que ve que todavía no se viste como una directora de academia. Supone que cumplir 60 no le ha cambiado mucho, preguntándole Medea si no quieren todas las mujeres mantener belleza hasta que mueran, y le dice que solo tiene que decir una palabra, contándole que su bendición puede hacerlo ver 10 años más joven. Pero Siegfried le responde que aunque pasado mañana cumplirá 60, todavía no ha madurado. Los humanos deberían valorar su naturaleza interior. Pero Medea, llamándolo viejo tonto, le pregunta cómo es que sigue exactamente igual que hace 50 años, llamándola Siegfried vieja bruja. Medea comenta que aún así, el viejo inflexible ha cambiado mucho, incluso viniendo a lugares como ese. Antes odiaba hasta respirar el mismo aire que esos bastardos egoístas. Supone que su nieta debe ser bastante bonita, parece que está a punto de empezar. Y volviendo con el prota, este comenta que es el único con el pelo negro. Y encima de eso, un estudiante de admisión especial entre los nobles. Y de pronto, el prota, reconociendo a alguien, nos comenta que ella es, y haciendo su extravagante entrada, nos cuenta que es la nieta del emperador de la espada, Abel von Nibelung, la protagonista principal de ese juego, y la única razón por la que gastó una fortuna. Luego, nos cuentan que el héroe ancestral Vale Joaquín creó ese espacio junto al establecimiento de la academia. Es una realidad aparte de la nuestra. El daño y el dolor que se experimenta son reales, pero eso no se aplica a la realidad, porque no hay intervención del mundo real. En ese lugar, incluso el asesinato se pasa por alto. Siegfried preguntando si es una batalla real subespacial, Medea confirmándole le cuenta que las batallas subespaciales son una tradición en la academia, pero ese año están probando algo diferente con un formato Battle Royale. Dividieron a los participantes en grupo de 10. Los calificados se dan en orden de cuánto tiempo sobrevivan, comentando Siegfried que entonces es un juego de supervivencia, contándole Medea que no hay restricciones de equipo. Siegfried le pregunta que si no hay restricciones en el equipo, eso significa que es un libre para todos estos tipos privilegiados, respondiéndole Medea que ni lo mencione. Tenía que comprometerse tanto posible en eso. Le guste o no, la academia está financiada principalmente por el dinero de la nobleza. Pasó por muchos problemas solo para presentar ese sistema. Respondiéndole Siegfried que eso es lo que significa, respondiéndole Medea que sí, él es el estudiante especial. Y volviendo con el prota, nos comenta que ella es extremadamente bonita. Honestamente, pensó que era solo un personaje 2D, pero eso es algo más. Aquellos pobres tontos que intentaron acercarse a ella, o quizás si no hubiera sabido mejor, podría haberlo hecho él mismo. Habiendo jugado el juego hasta cierto punto lo sabe. Abel, una jugadora con la bendición milagrosa M. En otras palabras, ella está vinculada al protagonista de ese juego. Al final la gente bella siempre tiene a alguien a su lado. Además, alguien como él, estudiante especial, no corresponde a su nivel. Prefiere evitar involucrarse y terminar con una vida escolar ruidosa. Luego, nos cuenta los 3 principios que estableció para su futuro. Para completar sus estudios sin incidentes, conseguir un trabajo convencional, y viva una vida segura. Pero algo llamando su atención, y recordando lo que le había pasado, nos comenta que aún está temblando. Pero, mientras ellos protegen el mundo, él buscará algún otro trabajo cómodo. De pronto, anuncian que el examen de asignación de clase para el año 783 en la Academia Joaquín comenzará en breve, informándoles que les explicarán las normas. Ese año, como se anunció anteriormente, sería una batalla real. Entre los 10 cadetes asignados al azar, el primer lugar se asignará a la clase Estrella. El segundo y el tercer lugar se asignarán a la clase Dragón.
y los lugares del 8º al 10º se asignarán a promoción ordinaria. Las asignaciones de clase se basarán en esos resultados. Las puntuaciones se asignarán automáticamente y no hay límite de tiempo. Y el prota, murmurando que es como un juego, nos cuenta que su meta es ordinaria. No perderá el tiempo y lo terminará rápidamente. Y el sistema, anunciando el inicio del examen, les desea que la bendición de los héroes esté con ellos, comentándonos el prota que intentará no sacar su cuchillo si es posible. Luego, el sistema anuncia que las evaluaciones del grupo 24 están completas. El primer lugar es Rachel. Luego, anuncia que las evaluaciones del grupo 47 están completas, siendo el primer lugar Saki Rayojo y el segundo lugar de Serade. Y volviendo con estos dos, Medea comenta que ahora que lo piensa, en esa admisión, Sik tiene a su nieta y el linaje de Changseon y Geolgun, por lo que los resultados serán significativos. Siegfried le responde que para decir eso ahora, pero Medea, interrumpiéndolo, le dice que observe. 7 minutos con 14 segundos. Increíblemente rápido. Y sorprendida pregunta si es un arma de rango C que logra ese récord. Respondiéndole Siegfried que Abel quería una evaluación justa. Medea le dice que aunque su récord no se rompió, el suyo todavía está entre los 10 primeros en la historia de la academia. Respondiéndole Clint que es natural dado el linaje de Nibelún. Como parece que está terminando, se va a retirar primero. Medea, contándole que aún quedan grupos, le pregunta si se dirige hacia la tienda. Respondiéndole Siegfried que de todos modos, probablemente sea solo los hijos de los cerdos. Y retirándose le dice que se verán la próxima vez. Pero de pronto, todos sienten una aura abrumadora. Medea, preguntándole a Siegfried si él también lo sintió, este le responde que es increíble, y nos cuenta que no hay lugar en todo el edificio donde se sienta esa sensación anterior. Y de pronto, vemos como el subespacio empieza a colapsar. Los concursantes empezando a caer a la arena, vemos como un objeto cae justamente frente al prota, siendo esta su arma. Medea, llamando al personal médico, les ordena a otro grupo que consulten los datos de los cadetes que acaban de salir, instándolos a apresurarse. Luego, nos cuentan que los resultados son inevitables de todos modos. Estaba predeterminado, pero de alguna manera, desafortunadamente, parece haber sido atrapado en el escuadrón de la muerte. Los gemelos de la benevolencia, de la familia Rey de Hierro. Aunque tienen talento innato, su violencia brutal y duplicidad no tienen límites. Esos bastardos están jugando liberadamente. El prota se pregunta si acaso parece tan débil, que ni siquiera es digno de su atención. Ischan, haciendo una cuenta, le pregunta a su hermano cuántos de ellos, pero este, acabando con un cadete, le responde que más o menos terminó. Xian le dice a su hermano que acabó con 4 de ellos. Respondiéndole disculpándose que le dejó ese a él. Respondiéndole que entonces lo acepta. El prota, al ver lo que pretendían, nos comenta que ha estado tranquilamente en un rincón desde hace un tiempo. La chica parece estar en pánico, no parece que tiene voluntad para luchar. Xian, acercándose a la chica, le dice que parece ser de su gusto. Incluso le da curiosidad saber si el grito que sale de esos pequeños labios es de su gusto. Jun comenta que su hermano pequeño realmente es un pervertido, preguntando Xian si entonces, ¿dónde debe empezar a destrozarla? Pero alguien, llamando los bastardos, les dice que si incluso es el subespacio, les pregunta por qué llegan tan lejos. Mientras, maldiciendo, nos comenta que se metió sin siquiera darse cuenta. Xian, preguntando si había uno más, June cuenta que la etiqueta con el nombre de ese tipo es un estudiante especial. Y ambos, riéndose del prota, Xian comenta que se encargará de ese tipo rápidamente, ya que ese tipo los acaba de insultar, le sacará la lengua, preguntándole al prota si lo entiende. Y maldiciendo se pregunta qué debería de hacer ahora, si debería usar la bendición del dolor. Pero descartando la idea, nos comenta que lleva 30 minutos profanando cuerpos. Evitar el dolor durante 30 segundos no ayudará. Pero de pronto, vemos que irradia una luz de su bolsa. Y nos cuenta que si sostiene el cuchillo, la bendición seguro se activará. La bendición del dios de la espada. Común, sin acosentimientos notables, seguro, no ha pasado ni medio día desde que lo decidió. Los hermanos algo confundidos, y el prota tomando un arma. Los gemelos riéndose le pregunta si acaso es una broma. Xian le dice que ya que es un poco divertido lo hará lo menos doloroso posible, y abalanzándose contra el prota le dice que le aplastará la cabeza primero, y nos comenta que esa no es una situación en la que pueda ser exigente.
Solo 30 segundos, entonces supone que de alguna manera funcionará. Durante 30 segundos, todo el dolor será eliminado gracias a la bendición del indefenso. Con esa bendición, contrarrestará el dolor causado por la bendición del dios de la espada. Si no puede cortar, morirá con ese cuchillo de sashimi. Ese peso pesado, no es un pez, sino una persona. Trasladándonos a un recuerdo, el prota le pregunta a su maestro por qué los gángsters en las películas empuñan cuchillos de sashimi. Si realmente se puede cortar a las personas con un cuchillo de sashimi y no solo al pescado. Pero su maestro, llamándolo loco, le responde que eso solo está en las películas. Aunque venga un dios, eso no funcionaría. Y volviendo al presente, alguien le dice al prota que lo cortará si lo corta, y lanzando un tajo, nos comenta que quizás la bendición de los dioses están con él. Volviendo un poco atrás, el prota le pregunta a su jefe por qué los gángsteres usan el cuchillo, pero este, lanzándole uno, le dice que le había dicho que lo llamara maestro, y le pregunta por qué tiene curiosidad sobre eso, y nos cuentan que su primer maestro fue un exmatón. Como expiación, se cortó una de sus propias muñecas. Luego abrió un restaurante de sashimi, diciendo que quería hacer feliz a la gente con sus habilidades con el cuchillo. Sus habilidades eran realmente impresionantes. Y volviendo a ese entonces, el prota le vuelve a preguntar por qué los gángsters en las películas siempre empuñan cuchillos de sashimi. Tiene curiosidad si también es así en la vida real. Respondiéndole su maestro que alguien que ha tenido su buena parte de habilidades con el cuchillo no debería estar haciendo preguntas como esas. Y pidiéndole que lo piense, explica que si apuñala a alguien con un cuchillo de cocina ancho, la piel se contraerá inmediatamente, haciendo imposible que saliera. Un cuchillo sashimi es estrecho, así que puede apuñalar varias veces y retirarse fácilmente, pero el prota le pregunta a qué se refiere con apuñalar, porque no simplemente cortar. Si puede cortar pescado, ¿por qué no a una persona? Pero su maestro le dice que los pescados pueden cortarse porque están acostados. Si estuvieran de pie, ni siquiera podría cortar un trozo de pan de una sola vez. Pero el prota le cuenta que los mangas lo hacen fácilmente. Tal vez no tiene la habilidad suficiente, llamándolo jefe. Pero este, dándole un golpe, le dice que le había dicho que lo llamara maestro. Y aunque el dios de los cuchillos viniera, no funcionaría. Y volviendo a la escena de antes, vemos como todos se quedan en shock al ver cómo el prota la había cortado su mano. Y el gemelo, sin adolorido mientras maldecía al prota, nos comenta que le duele el brazo, pero el prota, acercándose, sin asustado, le grita que no se acerque, y escapando mientras pedía ayuda, le dice a su hermano que ese tipo es un bastardo, diciéndole que se apresure, pero vemos como el prota fríamente acaba con él. Jun, al presenciar la escena, ve cómo habían dejado a su hermano, y diciéndose a sí mismo que se calme, nos comenta que es un espacio vacío. Su hermano no está realmente muerto. Aún así, se pregunta qué pasa con ese bastardo. No está seguro de lo que es, pero parece alguien que ha usado un cuchillo en una persona por primera vez. Su respiración está descontrolada y temblorosa, preguntándose si fue solo una coincidencia. Está seguro que debe tener cuidado con ese cuchillo. El error de su hermano es haber sido descuidado. Si es así, esa arma es más efectiva cuando se usa con ambas manos. Y activa las 3 bendiciones simultáneamente. Esas son bendiciones de rango A con las que los simples mortales ni siquiera pueden soñar. No sabe dónde encontró esa espada, pero ni siquiera un arma de rango S puede atravesarla, diciéndole al prota que él no es como su hermano. Pero el prota, murmurando una cuenta regresiva, Jun, lanzándose contra él, le dice que está parado en ese lugar atónico desde hace rato, preguntándole si está murmurando sus últimas palabras o algo así. Pero el prota, siguiendo con su cuenta regresiva, Jun se pregunta qué demonios ha pasado, dándonos cuenta que lo habían derrotado. Y el prota, siguiendo con la cuenta regresiva, y al llegar a 1, Jun comentando que ve todo negro, vemos que el prota había llegado a 0, y rápidamente el sistema le anuncia que el efecto de la bendición de insensibilidad ha terminado, volviendo a tener el mismo dolor que al principio. Un tiempo después, el prota, despertando, se pregunta si ese lugar es un hospital, y al levantarse, alguien, entrando en su habitación, anuncia que el estudiante ha abierto los ojos, y 2 personas más irrumpiendo en la habitación. El prota, sorprendido, nos comenta que hay un rostro que nunca ha visto antes, pero hay uno que reconoce. Hace 50 años, el que derrotó al comandante de la 6ª Legión del Señor Demonio, 2 de los 7 héroes estrella, el más fuerte de la humanidad, Siegfried.
y la directora de la academia, Sai, Medie Poison. Y esa gente se pregunta por qué se encuentran en ese lugar. Siegfried preguntándole cuál es su nombre, el prota le responde que es Kangeoma. Siegfried cambiando de actitud le dice que irá al grano, preguntándole qué demonios acaba de hacer. El prota nos comenta que la sensación de ese momento no fue solo su imaginación, sino fue definitivamente suyo. Y mirando a Siegfried, nos comenta que no hay nada bueno en ser marcado por esa criatura monstruosa. Y le responde que aunque sea un subespacio, juzgó que sus acciones fueron demasiado lejos. Sin embargo, cree que su respuesta fue excesiva. Seguirá cualquier castigo sin quejarse. Pero Medie para romper la tensión llamando a Siegfried viejo tonto como le pregunta, puede manejar a un joven de esa manera. Y le cuenta al prota que aunque hable así, fue Siegfried quien le desbloqueó los vasos sanguíneos mientras estaba inconsciente. Dicen que la gente solo se vuelve más terca con la edad, pidiéndole que al menos la deje descansar por el bien de su dignidad. Siegfried le dice a Medea que le había dicho que no se lo mencionara. Mientras está abrazando el hombro del prota comenta que el viejo tonto está avergonzado. Y el prota sorprendido preguntándose por qué él haría eso, nos comenta que no es de extrañar que su cuerpo se sienta tan ligero como una pluma, o más bien, más húmedo como una pluma mojada. Medea le cuenta al prota que mientras estaba inconsciente, extrajeron las grabaciones de lo que sucedió y las vieron con el personal, viéndolo lanzarse para proteger a una pobre estudiante. Literalmente, es el príncipe con el que soñó. Quiso decir, él es el príncipe en sí mismo. Pero Siegfried interrumpiendo sus fantasías, Medea enfadada le responde que ya lo entendió, diciéndole Siegfried que solo intente mostrar algo de dignidad. Medios le dice al prota que no dirá que no va a ser un problema de sus acciones durante el examen, así que no tiene que preocuparse. Honestamente, los gemelos de la familia Mao entraron en la academia adulando a los ancianos. Dijeron que se retirarían por su cuenta, comentándonos el prota al escuchar eso que ahora comprende. Y más aliviado nos comenta que parece que no tendrá que lidiar con ellos en la escuela. Pero de pronto, Siegfried le dice al prota que han venido a informarle que es el mejor puntuado, dándole las felicidades, dejando al prota con cara de qué pasó aquí. Y bueno, digamos que su plan se fue por el caño. En otra escena, Medea comenta que ha sido directora de esa academia durante casi 20 años, y es la primera vez que algo así sucede. Y volviendo un poco atrás, el prota le responde que no le gusta. Medea algo confundida le pregunta si no entiende lo que significa ser de la clase estrella, y le cuenta que mientras los ancianos estaban furiosos, esa decisión de primer cadete fue basada en un resultado calificado directamente por el subespacio mismo, y el prota algo pensativo, le responde que aún así no le gusta. Y volviendo al presente, Medea sacando a Siegfried de sus pensamientos le pregunta si está tan molesto de que el prota tomó el primer lugar en vez de su nieta, aún viendo por sí mismo las grabaciones. Pero Siegfried le responde que son tonterías. No hay nada más tonto que cuestionar el juicio del subespacio infundido con la voluntad del héroe fundador. La academia lo elogió como el primer cadete, y ellos simplemente siguieron esa decisión. Es solo que, si sus habilidades fueran excepcionales, lo hubiera entendido. Si sus capacidades físicas fueron extraordinarias, lo hubiera aceptado. Si su experiencia fuera notable, hubiera sentido en señal de acuerdo. Pero lo que un joven, que apenas ha llegado a la adultez, ha mostrado sus movimientos parecían encarnar un concepto. La maestría con la espada que ha perseguido toda su vida, un nivel de maestría. Sin embargo, la inquietante sensación que tuvo cuando desbloqueó los meridianos obstruidos del chico, un cuerpo que nunca había pasado por entrenamiento físico, suave y no condicionado, se sentía como si algo que no debía haber sido contenido, estuviera de alguna manera dentro de él. A su edad, aún tener tal espíritu competitivo, especialmente hacia un chico de la misma edad que su nieta. Pero de pronto, Medea comenta que su rostro es delicado, y la manera en que abate a los enemigos para salvar a una mujer en peligro es realmente, pero si fuera solo 10 años más joven, pero pensándolo mejor, podría hacerlo incluso en ese momento. Y preguntándole a Siegfried qué es lo que piensa, este le pregunta si sabe cómo los cadetes universitarios llama a una chica como ella en esos días. Respondiéndole Medea que prosiga, pidiéndole que abra esa gran boca suya, preguntándole cómo llaman a alguien como ella, y Siegfried bajando su taza, le responde que es una. Enfadándose Medios por tal declaración, y volviendo con el prota, en la entrada del salón de clases Lobo, nos cuenta que fue el mejor compromiso que pudo hacer, y volviendo un poco atrás,
el prota comenta que quiere ir a la clase Tigre. Pero Medea, algo alterada, le responde que el primer cadete no puede ser enviado a la clase Tigre. El prota comenta que en una escuela que se enorgullece de la igualdad, le pregunta por qué no puede ir. Pero Medea le responde que aún así, las clases Tigres está fuera de límites. En cambio, lo mantendrán en secreto para él, mientras nos comenta que si lo envían a la clase Tigre, los ancianos harán aún más escándalo. Y volviendo al presente, el prota nos cuenta que el plan era completar sus estudios tranquilamente en una clase inferior, en vez de quedar atrapado en las luchas de poder de las clases superiores. Al menos eso está dentro del rango esperado. Y al llamar la atención a cerrar la puerta, los demás, al ver su placa, simplemente lo ignoran. Y mientras el prota buscaba su asiento, nos comenta que ni lo miran. Fue totalmente ignorado. Parece que el director logró mantener las cosas bajo control. Los solitarios tienen su propia manera de vivir. Eso podría ser realmente una buena noticia. Y de pronto, alguien disculpándose le da las gracias por lo que hizo en aquel entonces. Y ambos guardando silencio, la chica nerviosamente le cuenta que en el examen, mientras el prota se preguntaba por qué está usando un lenguaje formal cuando ambos tienen la misma edad. Y recordando la situación le responde que no hay necesidad de agradecerle. Cualquiera habría hecho lo mismo en esa situación. Y nos comenta que al final, parece que la salvó, pero solo estaba tratando de sobrevivir, sintiéndose como un hipócrita. El prota comenta que pensándolo bien, aún no se han presentado. Y presentándose como Kangeoma, la chica se presenta como Chloe. El prota, diciéndole que está encantado de conocerla, comenta que no esperaba que estuvieran en la misma clase, respondiendo Chloe que está encantada de conocerlo también. Y el prota, confundido, se pregunta quién es ella. Ha jugado la mayor parte del juego, pero no reconoce el nombre de ese personaje. Hasta donde sabe, la historia principal en las etapas más tardías se centran en la batalla con la tribu demoníaca. Es demasiado inesperado ver aparecer un nuevo personaje en ese momento, y dándose cuenta de algo, nos comenta que es un personaje de fondo como él, y le pregunta si puede mantener en secreto lo que pasó durante el examen, respondiéndole Chloe que por supuesto, y por cierto, si no le importa, pero de pronto un maestro les dice a todos que tomen asiento, respondiéndole el prota a Chloe que hablarán más tarde. El maestro anuncia que primero que nada, los felicita por su admisión. Todos ellos han sido elegidos para estar en ese lugar, heredando la voluntad del héroe fundador Valor Joaquín. Deben de estar orgullosos de eso. Y se presenta como Li Wonbin, el instructor principal de la clase de lobos. Como es el primer día, empezarán con algunos ejercicios físicos simples, pidiéndoles que se cambien a su ropa de entrenamiento y se reúnan en el campo de entrenamiento en un plazo de 30 minutos. De pronto, un estudiante le pregunta cuál es el curso de entrenamiento, respondiéndole el maestro Wonbin que es simple. Solo serán 100 flexiones, abdominales, y después de eso, solo correrán 10 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Si no hay más preguntas, les ordena que se reúnan en el campo de entrenamiento. Y el prota se pregunta si es ese entrenamiento para convertir a los cadetes en soldados calvos. Y acercándose al instructor, y este llamándolo por su nombre, el prota se pregunta cómo es que lo sabe, pero eso no es lo importante. Lo importante es que necesita encontrar una manera de salir de ese tedioso entrenamiento. Y contándole que se encuentra enfermo, el maestro Wonbin le responde que para el cadete principal, no cree que ese curso de entrenamiento lo haga sentir mejor. Y le pregunta qué le parece un entrenamiento en la clase estrella en el primer día, contándole que la directora le dio el permiso para asistir a todas las clases. Mientras el prota, enfadado en sus adentros, nos comenta que seguramente fue esa vieja bruja, y riéndose le cuenta que cree que solo necesita ir al baño urgentemente. Justo cuando se sentía un poco adolorido, él programó eso perfectamente, comentando el maestro Wonbin que como se esperaba del cadete principal, es bastante directo, diciéndole que entonces se verán en el campo de entrenamiento. Y un tiempo después, vemos al prota hacer su mayor esfuerzo. Chloe, colocándose a su lado, le pregunta si es demasiado difícil ya que no tiene buena cara, pero el prota, jadeando, le responde que se encuentra bien. Chloe le pregunta en qué vuelta se encuentra, respondiéndole el prota que se encuentra en la 5, y le pregunta qué hay de ella ya que parece que está muy atrasada, pero Chloe le cuenta que está en su 9ª vuelta, e instándolo a que dé lo mejor de él. Vemos cómo acelera el paso. Y luego, nos encontramos en su dormitorio. Y el prota, comentando que tiene hambre, nos cuenta que una semana en la vida de la academia se ha encontrado con un problema inesperado.
y trasladándonos en un recuerdo en la cafetería, el prota exclamando que tiene hambre, le pide a la cocinera una panceta de cerdo, pero está dándole una señal con la mirada, el prota se pregunta si no es gratis, y pidiéndole a la cocinera que mantenga la comida lista ya que volverá enseguida, vemos cómo se queda paralizado al ver el menú. Y volviendo al presente, el prota enfadado nos comenta que cobrar 50.000 por un cuenco de arroz con panceta es cruzar la línea. También casi se ha quedado sin gastos de vivienda, y recordando cuando sus padres le ofrecían una mesada, el prota nos comenta que debería haberlo tomado cuando tuvo la oportunidad, diciéndose a sí mismo que es un gran idiota. Sobreviviendo durante días con el agua más barata de la tienda del campus, nunca pensó que llegaría un día en que extrañaría la comida gratuita que solían darle, y cubriéndose con la manta, nos cuenta que ayuda a olvidar el hambre, preguntándose si no existe la protección de Dios, y el sistema apareciendo de repente, y mostrándole sus estadísticas, el prota nos comenta que solo pensar en eso hace que aparezca la ventana de bendición. Aún así, y posando frente al espejo comenta que no fue una pérdida de tiempo. Se pregunta si acaso limpió la bendición del dios de la espada sus vasos sanguíneos. A ese ritmo, es casi como una evolución. La bendición del dios de la espada aún no se ha expandido. Si sigue mejorando paso a paso, podría ser capaz de manejar una espada corta. Y mirando su arma, con una sonrisa nos comenta que estaba aterrorizado de sostener una espada durante la ceremonia de ingreso. Ahora, si no está sosteniendo una espada le pican las manos, preguntándose si se debería a la influencia de la bendición, pero confundido se pregunta por qué se siente tan orgulloso, pero siendo interrumpido por el timbre, y saliendo preguntando quién es, vemos que se trataba de Chloe, que algo nerviosa le pregunta si acaso interrumpió su descanso. El prota preguntándose por qué ella se encuentra en ese lugar, respondiéndole que en lo absoluto, le cuenta que solo estaba acostado, y le pregunta qué sucede, contándole Chloe que es solo que no lo ha visto en la cafetería del campus en toda la semana. Se preguntaba si no se sentía bien, pero el prota le cuenta que usualmente no come comida preparada por otros, mientras en sus adentros nos comenta que a él le encanta absolutamente la comida hecha por otros. Chloe respondiéndole que comprende, el prota le dice que no tiene que preocuparse. Chloe le cuenta que estaba pensando en comprar algunos ingredientes en la tienda del campus y hacer la cena juntos, pero el prota rápidamente interrumpiéndola le dice que vayan. Chloe confundida, el prota le pregunta si no le está pidiendo que cenen juntos, respondiéndole Chloe aún confundida que sí. El prota le cuenta que es muy bueno cocinando, así que se encargará de eso, y Chloe pidiéndole que la espere, el prota le pregunta si su dormitorio está al otro lado de la calle, diciéndole que vayan juntos. Luego, vemos a Chloe sorprendida comentando que estaba delicioso, respondiéndole el prota que se alegra de que le haya gustado. Chloe comenta que no solo tiró algo y fue muy rápido, solo ha habido pescado. No sabía que podía probar ese tipo de cocina. Y volviendo un poco atrás, el prota comentando que revisará el refrigerador, le dice que realmente le gusta el pescado, contándole Chloe que es de una zona costera, pero el prota le cuenta que es genial porque su especialidad son los platos de pescado, y nos cuenta que tenía ganas de cocinar de todos modos. Va a refrescar cortando algunos sashimi después de tanto tiempo, pero el problema es su bendición del dios de la espada. Y preguntándole a Chloe si de casualidad no tiene un cuchillo más largo, le cuenta que como sabe, su arma son esas espadas, así que se siente un poco raro usar un cuchillo como ese, respondiéndole Chloe que lo entiende, y luego, le pregunta que si con eso estaría bien, pero descartando la idea le responde que solo usará el cuchillo de cocina, y nos comenta que no se puede evitar, terminará eso en tan solo 30 segundos, anunciando el sistema que se activó la bendición de la ausencia de dolor. El prota nos cuenta que lo conocían como el mejor espadachín del país. Es posible, en tan solo 21 segundos, el tiempo que se llevó desescamar el pescado, separar los huesos, quitar los intestinos y filetear la carne, fue tan excelente que parecía una obra maestra. Luego, Chloe le pregunta cómo es que cocina tan bien, contándole el prota que trabajó a tiempo parcial en un restaurante japonés. Chloe preguntándole a qué se refiere con trabajo a tiempo parcial. El prota le responde que puede ser que no sepa que es un trabajo a tiempo parcial. Chloe disculpándose, el prota le responde que no hay necesidad de eso, mientras nos comenta que como se esperaba,
la disparidad en el estatus, y comenta que de todos modos, se alegra que haya disfrutado de la comida, comentando Chloe que como preparó la comida, ella se encargará de lavar los platos, respondiéndole el prota agradeciéndole que entonces lo dejará en sus manos, y mientras se ponía manos a la obra, el prota nos comenta que está lleno y satisfecho, lo hace tararear una canción, pero Chloe rompiendo un plato mientras se disculpaba, el prota nos cuenta que él creció siendo eso a esa edad también, pero de pronto, un libro cayendo al lado del prota, al echarle un ojo, se pregunta si es un diario. La letra es redonda y las pegatinas bonitas, Chloe es realmente como cualquier otra chica de su edad, y dándole la vuelta, y nota que una página decía que la persona que le salvó resultó ser de la misma clase que ella, y su nombre es Geoma. Su corazón está a mil y no sabe qué hacer, no puede atreverse a hablar con él, y el prota nos comenta que así que por eso no podía hablarle. Y con una sonrisa pícara se pregunta si debería leer un poco más. Pero la próxima página, al ver que estaba llena de la palabra lo amo, se pregunta qué es todo eso. Pero siendo interrumpido por un plato rompiéndose, al darse la vuelta, Chloe le pregunta si lo vio. Luego, nos explican que las familias heroicas ganan honor al matar monstruos, recibiendo la admiración de la sociedad y consolidando su posición. Sin embargo, dentro de esas instituciones estancadas, siempre hay intereses personales que explotan a los débiles bajo el pretexto de autoridad. Cuando hasta las autoridades públicas son incapaces de condenarlos, una familia heroica se adelanta para asumir el papel de las sombras. El nombre de esa familia es Auditores da Sicilia, una familia que opera en las sombras mientras aspira a la luz, combinando mantenimiento del orden con asesinatos. Aquellos nacidos en la familia Auditore se someten a condicionamientos mental antes de la pubertad, suprimiendo sus emociones y sometiéndose a duro entrenamiento para convertirse en asesinos. La edad a la que la chica manchó por primera vez sus manos con sangre fue a los 15, y en este recuerdo, un anciano diciéndole a Chloe que no niegue su talento como asesina, nos siguen contando que eso fue algo que escuchó aunque antes de llegar a la adultez, Chloe lo aceptó. El constante entrenamiento distorsionó su mente, lanzó una sombra negra profunda en su corazón, y así, cuando su sentido del yo se había desgastado y solo quedaba trozos de emoción, Chloe llegó a la edad para inscribirse en la academia. Esa es la Academia Joaquín donde las clases se asignan basadas en habilidades individuales. Aunque cada miembro de la familia Auditore, que aspiraban a las sombras, tenía claramente habilidades superiores a la clase dragón, fueron asignados a la clase común debido a la tradición de la familia y al acuerdo entre la familia y la academia. Sin embargo, incluso los 3 años de juventud fueron despojados por la familia, quitando toda libertad personal. Enfrentando el destino de convertirse en asesina, Chloe ni siquiera pronunció una palabra, simplemente lo aceptó, pensando que nada cambiaría de todos modos. Pensó eso, hasta que conoció a un cierto estudiante. Durante el Battle Royale en el subespacio, aunque la muerte dentro del espacio no es real, sería su primera vez experimentando la muerte. No se acobardó del miedo. Sin embargo, enfrentó la muerte calmada ante su destino predeterminado. Había dejado de lado cualquier lucha sutil desde hace tiempo. Así habría aprendido a vivir, y así había vivido siempre. Es cierto, nada cambiaría de todos modos. El destino parecía tan claro. Así había sido, pero sentía como si el sol hubiera roto las nubes oscuras en medio de una tormenta de escarcha. Algo caliente giraba dentro de ella, una espada manejada por la voluntad propia, una espada manejada para proteger a alguien. Ella era la razón por la que ese estudiante manejaba ese cuchillo. Durante su infancia, recordaba el cuento que solía leer y que había escondido secretamente junto a su cama. Se trataba de una princesa atrapada en un castillo, una historia que gira en torno a un príncipe que aparece y salva a la persona. Su rostro se ponía rojo y su pecho empezaba a sentirse opresivo, una sensación desconocida y borrosa surgía dentro de ella. Chloe solo tenía un pensamiento, ese sentimiento, era amor. Y volviendo a la escena de antes, el prota diciendo se pregunta qué es lo que ha salido mal, cuando lo vio por primera vez, o fue cuando surgió estúpidamente solo por una comida, y para aliviar el ambiente le pregunta si esa noche no tienen una hermosa luna, y dándole las gracias comenta que tuvo una cena deliciosa después de un tiempo, y despidiéndose le dice que se irá por ahora y se verán al día siguiente, pero Chloe le vuelve a preguntar si lo vio. El prota preguntándole a qué se refiere, Chloe le responde que eso,
El prota, claramente sabiendo que se trataba de su diario, le pregunta si está hablando de ese libro, comentando que debe haber estudiado mucho, pero Chloe le dice que es su diario. El prota se pregunta si tiene ojos en la parte de atrás de la cabeza o algo así, y cuando precisamente fue cuando lo vio. Encima de eso, es el lenguaje formal que insistía en que debería cambiar. Parece una persona completamente diferente. Y respondiéndole que no lo vio, Chloe le pregunta si lo hizo. El prota respondiéndole que no vio nada, Chloe le dice que no le mienta. Respondiéndole el prota resignado que sí lo hizo. Y de pronto, vemos a Chloe desenvainar su katana. El prota, preguntándose qué está pasando de repente, al mirar por la ventana, nos comenta que está en un cuarto piso. Si salta desde ese lugar, seguramente se hará pedazos. Solo queda una salida, pero claramente se encuentra atrapado. Y Chloe, acercándose con su ketane, el prota se pregunta si realmente se está acercando a él. Pero al ver su expresión, y preguntándose si se encontrará inconsciente, nos comenta que tiene una idea general sobre eso. Esas pupilas sin vida, ojos nublados de un rojo turbio, está seguro que eso es una yandere. Además, la actitud enérgica y fuerte que puede cambiar en un instante. Y dándose cuenta de algo, se pregunta si se tratará de una personalidad dividida. Las características yandere ya son demasiado, y ahora también tiene una personalidad dividida. Cree que haber abierto el diario por ya haber sido el desencadenante para ese cambio de personalidad. La situación es peligrosa, probablemente lo perseguirán hasta la muerte. Necesita establecer una base en ese lugar para asegurar su seguridad futura. Su intención de matar es más fuerte que la de los hermanos Mao. Y maldiciendo nos comenta que la vida en la academia es realmente dura. Primero, necesita salir de esa situación. Y diciéndose a sí mismo que tiene que pensar, nos cuenta que el tiempo restante es de 9 segundos. Su cuchillo para sashimi se encuentra en su habitación. Y recordando el cuchillo de antes, descartando la idea, nos comenta que no puede caer tan lejos. Está seguro de que alguna de sus extremidades será cortada. Y Chloe, preparándose para liberar su primer ataque, el prota chocando con el escritorio tras retroceder. Nota entre sus cosas un cúter, y Chloe lanzando su ataque. El prota, tomando el cúter, nos comenta que quería resolver eso verbalmente. Y tras sacar la navaja, el sistema anuncia que el estado mental del usuario aumenta junto con la ingenuidad del display. Las palabras y acciones están temporalmente imbuidas con una aura de intimidación. El poder de sujeción comienza a ajustarse para adaptarse al usuario. Y la protección divina del dios de la espada está activada. Que la bendición de los dioses esté con él. Y el prota le dice a Chloe que como su cabello está ligeramente largo lo cortará. Un tiempo después, Chloe, despertando algo confundida y llamando al prota, le pregunta hacia dónde se ha ido. Nos cuenta que recuerda que estaba mirando por la ventana mientras lavaba los platos. Recuerda echar un vistazo, y ensartada preguntando por su katana, al ver dónde estaba, suspirando nos comenta que se siente aliviada. Nos cuenta que solía perder la conciencia a menudo al manejar una katana, y abrazando su almohada se dice a sí misma que es una tonta, preguntando por qué se desmayó en ese momento. Y al mencionar al prota, vemos que rápidamente se avergüenza. Y se pregunta si dijo algo raro cuando perdió la conciencia. Y notando algo, pregunta por qué el cúter se encuentra en el suelo. Y mirándose el pelo, confundida se pregunta si parece que su pelo se cortó. Y si se usó el cúter para cortar su cabello. Nos comenta que tal vez el prota limpió y se fue. Pero él es realmente amable. Debería escribir eso en su diario antes de olvidarlo. Y al hacerlo, comenta que está todo hecho. Y pasando con el prota, nos comenta que logró salir de esa situación de alguna manera, contándonos que pasó 5 segundos más allá del marcador de 9 segundos, y eso es lo que sucedió. Y teniendo otra horcajada, comenta que va a terminar vomitando todo lo que cenó. Luego, el prota nos cuenta que toda la cena se ha ido. Nuevamente tiene hambre, y mencionando a Chloe, nos cuenta que generalmente, el propósito de la esgrima es tener la vida de un oponente con un solo ataque o someterlo. Sin embargo, la espada que maneja Chloe apunta implacablemente solo a los puntos vitales. Es casi como si estuviera especializada para una emboscada. Si hubiera sido emboscado, su cabeza habría salido volando sin ninguna duda. Sintiéndose amenazado por su vida, él instintivamente apuntó a su nuca. Afortunadamente, como el cuchillo era corto, solo logró cortar su cabello. Hizo una limpieza rápida, así que no debería haber más comentarios. Estabilidad, seguridad y protección no es nada fácil. Dicen que ser ordinario es lo más difícil,
pero eso está muy más allá de eso. De hecho, cuando fue lanzado por primera vez a ese juego desafiante, no le faltaba ambición. Para alguien como el que ha reinado en la cima con solo un cuchillo, abandonar el romance de un hombre no fue una elección fácil. Sin embargo, cada uno tiene su papel asignado. La bendición de los milagros es el nombre del juego y la bendición única del protagonista de ese mundo, a quien aún no ha encontrado. Junto con la bendición del valor, Vale Joaquín recuerda que solo había dos bendiciones legendarias en el juego. El contenido de la bendición es intuitivo, y el protagonista es elegido por la espada sagrada así como la espada demoníaca Balmoon. En contraste, él solo puede usar cuchillos sashimi, preguntando si es necesario alguna explicación adicional, y diciéndose que tiene que enfocarse. Nos sigue contando que más aún, desde que entró a la academia, los encuentros continuos con esas figuras y situaciones ideales que le hacen olvidar su objetivo, lo había dejado de lado por varios motivos. Ahora que lo piensa, se pregunta si no hay ni una sola persona ordinaria en ese mundo. Tiene una comprensión vaga de los personajes importantes en el juego, pero su comprensión de ese mundo en sí mismo aún es bastante insuficiente. Ha pasado un poco más de una semana desde que entró en la academia. Según la historia, ya debería de ser hora. La bendición del personaje principal se ha activado, y ahora está completando el progreso de inscripción. Eso significa que la historia del juego está a punto de comenzar realmente. Conoce la trama general, pero no ha visto el final. Por supuesto, conocer la historia oficial hasta el punto medio es definitivamente una clara ventaja. Lo que sea que suceda, seguirá la ruta oficial. Si todo se mezcla, solo conducirá a desperdiciar cualquier mérito que quedara. Si su memoria no le falla, la historia se oscurece significativamente a partir del segundo semestre de tercer año. Al sentir el nacimiento de un héroe, la raza demoníaca unificará sus fuerzas bajo señores demonios y amenazará a la academia. La escuela crecerá, eventualmente, entre demonios y la humanidad, estallará una guerra mundial. Así, la historia del juego seguirá una trama típica y cliché de fantasía. Todo lo que deseaba era la despreocupación y la sencillez de una vida juvenil que nunca experimentó en su adolescencia. Así que borró el juego sin pensarlo dos veces. El problema que ahora es parte de ese mundo destinado a la guerra, preguntando si también morirá en la guerra, pero negándolo, nos comenta que todavía quedan casi 3 años. En ese momento necesita un objetivo realista más que nunca, no una fantasía escapista. No puede simplemente morir tranquilamente de esa manera. Necesita hacerse más fuerte y sobrevivir. La mayoría de las narrativas de juegos masivos tienden a tener un final feliz. Es probable que ese mundo también sea salvado por el protagonista, pero necesita poder para protegerse. No puede vivir una vida donde pueda morir en cualquier momento al ser atrapado en la guerra. Por lo tanto, debería entrenar para sobrevivir sin llamar demasiado la atención. Si destaca, existe la posibilidad que sea reclutado y tenga que luchar contra el ejército demoníaco, lo cual es algo que debe evitar. También, necesita ser cuidadoso al usar la bendición de la inmunidad al dolor. Tomó el cuchillo así por necesidad, pero la carga en su cuerpo es demasiado grande. Y al abrir el sistema nos comenta que el rendimiento es definitivamente impresionante, pero parece que hay mucha información nueva. Físico, mental, arma, los números parecen representar niveles o rangos. Y eso, la tasa de asimilación, se pregunta qué significa. Y al seleccionarlo, el sistema le notifica que el acceso está restringido debido a condiciones no cumplidas. El prota nos comenta que eso no es lo importante en ese momento. Lo más importante es el entrenamiento físico, y necesita una nueva arma. No puede depender únicamente de la bendición de la inmunidad al dolor por 30 segundos para siempre. También necesita entrenar con espadas que no cumplan las condiciones para la bendición del dios de la espada. Afortunadamente, el próximo mes hay un entrenamiento práctico de combate que sustituirá los exámenes parciales. La recompensa por el entrenamiento es el Murasame. Si puede manejar habilidosamente, será suficiente para la graduación. Sus especialidades no cumplen las condiciones de activación para la bendición del dios de la espada, así que no será una carga como arma principal. Comenta que hay más que hacer de lo que pensaba, y alguien sacándolo de sus pensamientos, le dice que ese lugar le pertenece, y vemos que se trataba de Abel. Y Abel preguntándole si se puede mover un poco, el prota nos comenta que se ve irreal no importa cómo lo mire. Terminó mirando fijamente sin darse cuenta. Abel le dice al prota que no hay necesidad de que se retire, solo tiene que moverse un poco a un lado.
pero el prota nos comenta que su lugar, se pregunta si no son los bancos propiedad pública, y si eso es debido al sistema de clases. Si se involucra con la heroína, la historia principal se complicaría definitivamente, así que lo evitará aunque sea incómodo, pero al contemplarla, nos comenta que es realmente hermosa. De pronto, Abel le cuenta que ese es el lugar donde las estrellas son más visibles, comentándonos el prota que eso lo asustó. Y mirándola, se pregunta si es realmente Abel, la nieta del santo de la espada que conoce. Esa protagonista guapa también era un personaje difícil de acercarse al principio. De pronto, Abel le pregunta si su arma también es una espada, preguntándole el prota sorprendido como lo sabía, contándole a Abel que su abuelo se lo dijo. Escuchó que los maestros de la espada tienen una mirada diferente en sus ojos, y sacando su espada, le pregunta si quiere intentar sostenerla, respondiéndole el prota que se siente realmente pesada, y al ver su expresión se pregunta si molesta, mientras nos comenta que es difícil acostumbrarse a ella, preguntándose nuevamente si es realmente la Abel que conoce, y de pronto, Abel le pregunta si realmente la conoce. El prota se pregunta que no le digan si está preguntando porque sospecha de él. No hay ningún estudiante en esa escuela que no la conozca, y respondiéndole que apenas la conoce, Abel le dice que a él no lo conoce, preguntándose el prota que entonces qué quiere que haga. Abel le pregunta si no es eso un poco mejor. Sabe su nombre, pero no sabe quién es él en lo absoluto. El prota le pregunta que como se acaban de conocer, realmente necesita revelar su nombre, respondiéndole a Abel que nunca se sabe. Puede ser el espía de un señor demonio disfrazado de estudiante que entró a la academia. De lo contrario, a esa hora no parece haber ninguna razón para estar solo en ese lugar. Y el prota preguntándole qué quiere decir con eso, nos comenta que es increíble, y le pregunta que entonces qué estaba haciendo ella, preguntándole a Abel si no se ha dado cuenta. Estaba haciendo ejercicio y entrenando hasta hace un momento. El prota le cuenta que él también estaba haciendo ejercicio, preguntándole a Abel qué tipo de ejercicio, respondiéndole el prota que respiración. Abel algo desconcertada, y el prota al mirar sus manos nos comenta que están heridas, pero Abel rápidamente las oculta. El prota le dice que es muy delicada, respondiéndole a Abel que sí, y le cuenta que la gente no entendería lo que significa heredar la sangre de nivel 1. Siempre tiene que ser la mejor y perfecta. Si no hay el más minúsculo efecto, la gente se abalanzaría sobre él, y le pregunta si sabe que no es la mejor estudiante de ese año. Honestamente, es la primera vez en su vida que pierde con alguien, pero en cierto modo, se siente un poco refrescante, pero todavía tiene curiosidad. Quiere saber quién le ganó y se convirtió en el mejor estudiante, porque la próxima vez que se reúnan, ella lo derribará. El prota le dice que no necesariamente tiene que derribarlo, respondiéndole a Abel que es una cuestión de orgullo. Incluso le rogó a su abuelo que se lo dijera, y resulta que el mejor estudiante ni siquiera es de su clase. Además de eso, se saltaron la ceremonia de juramento del mejor estudiante, preguntándole si puede soportar eso un estudiante de segundo lugar. Y aquí está, hablando de todo eso con alguien que acaba de conocer, preguntándole el prota por qué le cuenta todo eso, respondiéndole a Abel que es porque parece débil. Le cuenta que su lema familiar es "sé estricto con los fuertes y misericordioso con los débiles". Y todos los chicos de su clase son tan sonsos que realmente no tiene amigos, comentándonos el prota que esa es la razón por la que es tan fría con el protagonista. Abel estirándose comenta que ya debería de regresar, y algo pensativa, le pregunta que entonces, cuando le dirá su nombre, respondiéndole el prota que no quiere. En otra escena, el prota nos cuenta que su vida académica fluye con calma y constancia. Chloe se mezcló bien en la clase y hizo algunas amigas. Por otro lado, estaba ocupado evitando el contacto visual por miedo a encontrarse con Chloe. A veces, cuando sus ojos se encontraban, las nuevas amigas de Chloe lo miraban fríamente, pero las miradas despectivas que recibía como estudiante excepcional ya no le molestaban mucho. Además, no es el único estudiante excepcional en la clase de Tigre. Es simplemente que los números son muy pocos y, por alguna razón, hay un sentido general de desganancia entre ellos. Probablemente sea una clase de complejo de inferioridad. Pensando en ello, está contento de no haber elegido una clase superior. Ahora, es la temporada en la que los estudiantes de la clase Estrella y Dragón forman facciones y participan en fuertes maniobras políticas. Incluso jugando, era suficiente para sacar la lengua. Como plebeyo, si lo asignaban a esa clase, solo pensar en ello es escalofriante. De todos modos ahora está comiendo bien. Y volviendo un poco atrás,
Medios le dice al prota que se suponía que se lo daría antes como recompensa por ser el mejor estudiante, pidiéndole disculpas por la demora. El prota nos comenta que es un nivel de favor que no será suficiente ni después de hacer una inclinación 3 veces al día frente a la oficina del director de la academia, dándole realmente las gracias. Ahora que lo piensa, está cumpliendo fielmente con sus deberes como estudiante. Además, no hizo nada que pudiera impactar negativamente el escenario principal. Pasará los próximos 3 años de esa manera. Si lo hace de esa manera, entonces puede alcanzar el futuro que imaginó. Luego, un maestro les explica que hace 700 años, después de que estalló la primera guerra de demonios, el héroe Joaquín, sintiendo la necesidad de cumplir la próxima generación de héroes, estableció una academia con sus 7 discípulos, y les pide que presten atención a esa parte ya que estará en el examen. Y volviendo con el prota, algo sonoliento nos comenta que eso es familiar. El héroe fundador, Valor Joaquín, fue en contra de la mano derecha del señor demonio, y el comandante de la primera legión, Liken, después de 20 años de una guerra sangrienta, él logró la victoria. Sin embargo, Joaquín perdió uno de sus brazos, y ya no podía participar en las batallas. Los alrededores se llenaron de gritos en la guerra que no tuvo victoria clara para ninguno de los bandos. Afortunadamente, humanos y demonios alcanzaron un alto al fuego debido a la primera guerra de demonios, y el héroe Joaquín estableció la academia para formar sucesores. El maestro sigue explicando que la primera era de demonios llevó a la firma de un pacto de no agresión entre humanos y demonios, lo que permitió 700 años de paz prolongada. Y el prota, volviendo a mencionar los 700 años de paz, nos comenta que es el único que sabe que el final de esa paz no está lejos. Todos están acostumbrados a esa paz y se siente natural. Le gustaría dar a Medios al menos una pista, pero podría llevar a consecuencias imprevistas. Sigue diciendo que quiere dejar su puesto de directora de la academia lo antes posible, pero Medios fue la primera personaje de la historia en detectar anormalidades con su única protección divina, bendición del poeta. Y, para proteger a los estudiantes, ella también fue la primera entre los 7 héroes estrellas en saltar a la primera línea. No ha jugado tan lejos en el juego, pero un día lo comprobó. Ella fue la primera de los héroes de 7 estrellas en ser sacrificada en el ejército del Señor de los Demonios. Hubiera sido mejor si no hubiera sabido. Y el maestro anunciando la finalización de la clase, los demás estudiantes un poco alborotados, el prota se pregunta a qué se debe todo ese ruido. Y alguien preguntando si son ellos, el prota mirando su teléfono nos comenta que así que era ese día. El 5 de mayo es su fecha de inscripción. El protagonista de ese mundo, Leon Van Reinhardt. Y el día en que los largos 700 años de paz comienzan a romperse. Pero luego, nos comenta que es un bastardo muy molesto, y su rostro está lleno de cliché. Tal como se dijo, todas las mujeres del juego terminan enamorándose de él. Si ese fuera un juego clasificado para adultos, Leon habría muerto incluso antes de luchar contra el demonio. Además, las mujeres que se enamoraron de él, Rachel de Mure, sobrina del Santo de la Lanza, Saki Ray Ojo, hija del Santo del Arco, y Abel Boni Belún, nieta del Emperador de la Espada. Incluso los miembros del grupo del protagonista son impresionantes. Es molesto, pero el protagonista de la bendición de los milagros, Leon Van Reinhardt, será uno de los primeros en ser seleccionados en 3 años. En realidad, reclutado, es una buena manera de decirlo. No es diferente del servicio militar obligatorio. Por cierto, incluso Joaquín solo pudo sellar al comandante de la primera legión, preguntándose qué tan poderoso es el rey demonio, pero de ninguna manera. Eso no es una historia demencial en la que el protagonista pierda. Y de pronto León, notando la presencia del prota, vemos cómo le da una sonrisa. Y el prota nos comenta que es cierto, están hablando de la bendición de los milagros. El protagonista se encargará solo. En efecto, tiene una cara de confianza. Se encontró convencido sin darse cuenta, y alguien disculpándose interrumpe sus pensamientos. Trasladándonos a la sala de entrenamiento, nuevamente con el prota, nos comenta que como era de esperar, desviarse del estándar significa que la bendición no se manifiesta. Nos cuenta que necesita tener un cierto nivel de habilidad en la espada. Volviendo a la escena de antes, Chloe disculpándose le pregunta al prota si cometió algún tipo de error, respondiéndole el prota en sus adentros que casi pierde la cabeza. Le gustaría decir eso, pero pasarán el próximo año juntos. Y respondiéndole que no ha pasado nada, Chloe le pregunta si es verdad. Respondiéndole el prota que sí,
mientras nos comenta que tiene que mantener la paz, ya que no hay necesidad de crear enemigos innecesarios. Y Chloe respondiéndole que es un alivio, el prota se pregunta cuál es realmente su identidad. Nos cuenta que ella era capaz de manejar una espada incluso cuando estaba inconsciente, una espada llena de dolor. La espada parecía estar pidiendo ayuda por alguna razón, sin embargo la hoja todavía estaba imbuida de una intención asesina. Si tiene la intención de matar, podría ser más peligroso que los hermanos Mao. Chloe, disculpándose nuevamente con el prota, le pregunta que si le parece bien, podría invitarlo a cenar esa noche, diciéndole sinceramente que realmente quiere pagarle. Por supuesto, no es tan hábil cocinando como él, pero el prota, recordando la escena anterior y al ver su expresión expectante, nos comenta que esa es una mirada bastante inquietante. Se siente incómodo negarse, pero si acepta podría despertar en la nevera al día siguiente. Y teniendo una idea, le responde que es un poco incómodo decirlo, pero en lugar de cenar, le pregunta si podría pedirle un favor. Chloe, preguntándole a qué se refiere, el prota le responde que no podía pensar en nadie más que en ella en quien confiar. Y Chloe, preguntándole cuál es el favor, el prota le pregunta si podría enseñarle a usar la espada. Volviendo al presente, el prota nos comenta que necesitaba un profesor de esgrima de todos modos. Chloe es terriblemente fuerte. Desde ese día, lo único que se aseguró de ver antes de ir a la cama es cómo actuar con tipo yandere. Parece que sobrevivir a un yandere ha sido útil. Y Chloe, entrando y acercándose al prota, le pregunta cuándo y si todo ese tiempo se encontraba en ese lugar. Respondiéndole el prota que llegó hace poco y le pregunta a qué hora llegó ella. Respondiéndole Chloe que ella también acaba de llegar. El prota, preguntándole a qué hora, Chloe le responde que a las 6:30. Preguntándole el prota si su cita no era a las 8. Y nos comenta que de todos modos, y Chloe preguntándole si hay algo mal en su aspecto, el prota le responde que no es eso. Y nos comenta que no se dio cuenta cuando vestía el uniforme escolar, pero ahora puede ver los abdominales y los músculos definidos. Ahora entiende por qué es tan fuerte. De todos modos, es demasiado linda. Y sosteniendo una espada de madera, le pide que tome una. Chloe, sorprendida, comenta que pensó que iban a usar espadas reales. Preguntándose el prota si acaso escuchó mal, y quien entrena con espadas reales. No es como si vayan a hacer una pelea de vida o muerte. Y le responde que como es un entrenamiento, deben usar espadas de madera para evitar lesiones. Pero Chloe, sosteniendo la espada de madera, diciéndole que es un buen chico, y agitándola contra el suelo, el prota se pregunta qué tan fuerte es esa aura. Suena como si el aire estuviera siendo cortado, pero tiene que tener cuidado con eso. Y por último, invocando su panel, nos comenta que las especificaciones de las espadas están bien y el crecimiento físico es constante. Pero, se pregunta si la bendición suele ser de esa manera. Si bien es común que una bendición mejore con nivel de habilidad, se pregunta si suele venir con efectos adicionales. No recuerda que fuera de esa manera, pero ¿cuánto crecimiento se necesita para ver eso? Y Chloe, al verlo algo pensativo, preguntándole si sucede algo, el prota, disculpándose, nos comenta que parece que solo es visible para él. Debió de parecer un idiota distraído, y le dice que como es su primera vez, le pide que tenga cuidado con él. Respondiéndole Chloe que está bien, comentando el prota que dicho eso, pueden dar inicio al entrenamiento. Y nos comenta que siempre ha sido práctico en su vida pasada. Como dice el dicho, ver para creer. Para convertirse en un maestro en cualquier campo, no basta con sacrificar huesos y carne. Uno debe estar preparado para escupir todo su cuerpo. Su rápida adaptación en la academia también es un producto del aprendizaje que ha absorbido desde que era joven. Sus manos están sudorosas y su postura es incómoda. Pero la esencia del manejo de la espada es golpear con precisión al oponente. Pero Chloe, abalanzándose contra él, el prota se pregunta si así tan repentinamente, y Chloe, rozándole la mejilla, el prota nos comenta que le había dicho que lo tomara con calma. Chloe, cambiando de postura y abriendo una apertura, el prota nos comenta que eso fue duro. Aún así logró bloquearlo. Va a derribarla de esa manera, pero sorprendido se pregunta que desde cuando ella había llegado a ese lugar. Y maldiciendo se pregunta si se volverá aún más rápido, y el ataque anterior fue realmente solo una prueba. Y cubriéndose nuevamente de su ataque, vemos como su espada se empieza a quebrar. El prota nos comenta que ella no deja de atacar. Sus golpes son tan fuertes que si recibe un solo golpe, podría morir instantáneamente, y está a punto de llegar a su límite. No puede encontrar una oportunidad para contraatacar, pero de pronto, vemos que su espada de madera se había roto a la mitad.
Chloe, disculpándose, le comenta que quería ir con calma, pero terminó rompiéndolo, pero llamando al prota, le vuelve a explicar que la espada, pero del lado de este, el sistema le anuncia que se han cumplido las condiciones para el arma. El arma ha sido dañada provocando un error. Iniciará el ajuste de personalidad del usuario usando poder colectivo. La humanidad está disminuyendo. Con la bendición del dios de la espada, el calor ha sido activado. Luego, vemos nuevamente el sistema anunciando que se han cumplido las condiciones del arma, mientras Chloe, al notar su cambio, retrocedía. El sistema anuncia que el alma se ha dañado y ha ocurrido un error. Usando la fuerza de contención, comenzará a ajustar la personalidad del usuario. El nivel de humanidad está disminuyendo. La bendición del espíritu del dios de la espada, y pasando en su subespacio, el prota se pregunta en dónde está, y reconociendo el lugar se pregunta si todo habría sido un sueño. Recordando lo que hacía, nos comenta que estaba preparando pescado, comentando suspirando que volverá al trabajo. Se pregunta si debería usar el cuchillo de chef chino después de mucho tiempo, pero el sistema anunciándole un error, el prota se pregunta por qué no puede usarlo. Entonces, usará el cuchillo a su lado, pero el sistema nuevamente anunciándole un error, el prota se pregunta qué está pasando, y quién es la entidad que se lo está negando, pero este le dice que no tiene que preocuparse, alentándolo a que siga haciendo lo suyo. El prota suspirando comenta que entonces al final, lo único que queda es el cuchillo para Sashimi, anunciándole la entidad que solo necesita escoger ese. El prota, algo confundido preguntándole si es así, comenta que cuando sostiene el cuchillo de Sashimi siente un dolor enorme, pero al tomarlo, la entidad le pregunta si sigue siendo lo mismo. El prota sorprendido comenta que es raro, pero está completamente bien. En realidad, se siente refrescante, respondiéndole la entidad que así es, mientras lo insta a dejarlo fluir, respondiéndole el prota que es perfecto. Ese día también creará una obra maestra increíble. Volviendo a la escena cuando el sistema anunciaba que el calor se ha activado, Chloe llamando al prota le pregunta si se encuentra bien, pero vemos que el prota moviéndose levemente y saliendo disparado, ataca brutalmente a Chloe. Esta, protegiéndose del ataque, le dice al prota a sus adentros que solo tiene que esperarla un segundo, pero el prota con un potente ataque, hace que salga disparada. Chloe, tras recibir el impacto, nos comenta que es como si fuera una persona completamente diferente, y el prota atacándola nuevamente, Chloe a duras penas esquivándolo, y viendo el estado en que se encontraba el prota, nos comenta que el ataque de hace un momento la desconcertó, y murmurando que le cuesta moverse, se pregunta qué le ha pasado al prota. No está entendiendo nada, y necesita detener el entrenamiento por ahora, y llamando al prota, le dice que tienen que detenerse, pero el prota aún en el frenesí, Chloe nos comenta que no se puede evitar, y suplicándole que recobre el sentido, mientras el prota la atacaba, lo llama en voz alta, y volviendo a su subespacio, el prota sorprendido se pregunta qué está pasando con eso, y por qué sigue esquivando. Es la primera vez que siente algo de esa forma, y al ver que esquivaba continuamente sus movimientos, el prota nos comenta que es molesto, y comentando que necesita cortarlo rápido, al oír el sonido que estaba haciendo se pregunta si acaso suena como una voz humana, y está diciendo algo, y al escucharlo, logra formar el nombre Geoma, y recuperando algo de lucidez nos comenta que ese es su nombre, y al escuchar su nombre, nos comenta que entonces ella es Chloe, y él es, y volviendo a la realidad. El prota le dice a Chloe que se detengan por ese día. Chloe, aún aturdida preguntándose si fue un golpe suave, le pregunta al prota si se encuentra bien, pero el prota le da las gracias por ayudarlo con la práctica, diciéndole que se retirará primero. Un tiempo después, Chloe nos cuenta que lo ha sentido desde el examen de asignación de clases, pero ha notado que la destreza de combate del prota va más allá de la fuerza pura. Es casi inquietante, no es una técnica, es más bien como un sentido crudo. Incluso manifestando todas las bendiciones de forma inconsciente, no pudo hacerle frente en absoluto, y además, solo una espada de madera. Sabía que era fuerte pero de pronto alguien le dice que se ve como si lo estuviera disfrutando, y Chloe al levantar la mirada, nos presentan a Nox Auditore, estudiante de segundo año de la clase F. Chloe llamándolo hermano, Nox le pregunta si se unió a la academia solo para juntarse con alguien tan indigno. Pero Chloe le dice que no llame al prota de esa manera. Nox pregunta que con que su nombre es Geoma, y le dice que si sigue frecuentando a ese tipo, la familia Auditore intentará eliminarlo.
pero Chloe, guardando silencio, le responde que aunque venga toda la familia Auditore, no pondrán vencer al prota, y retirándose, Nox murmura el nombre del prota, y volviendo con este, nos cuenta que hay algo que quiere aclarar. Ese poder que se le fue otorgado no es una bendición ni un don divino, más bien, cree que es como una maldición. Para no depender de la bendición del espíritu de la espada, salió en busca de una nueva arma, pero ese poder lo persiguió como si se burlara de sus esfuerzos, y dominó su cuerpo. No hubo ningún dolor, más bien, en lugar del dolor, lo que sintió fue un placer puro y un abrumador agotamiento. Esa maldición lo manejaba como una marioneta atada con hilos, y entonces escuchó un susurro dulce, diciéndole que corte más, hiera más, y destruya más. Terminó entregando su cuerpo, y entonces, el grito desesperado de Chloe, el nombre que inconscientemente reconoció como el suyo, ese grito unió de nuevo el mundo, que se había fragmentado. Así, arrojó la espada de madera, como si le arrancaran la piel. Pensó que si no lo hacía en ese momento, perdería su identidad para siempre. Hace poco, una yandere que intentaba matarlo fue la chica que despertó su conciencia difusa. Como ella fue quien rompió la espada y provocó todo eso, se enfureció, pero también le estuvo agradecido, así que la dejó pasar con un golpe suave en la cabeza. Aún así, se fue rápido por si acaso se volvía a manifestar la bendición del dios de la espada. Pero, se pregunta si podrá evitar ese problema por el resto de su vida. La bendición del dios de la espada, un talento que es casi como una maldición que consume su vida a cambio, como una existencia alienígena arrojada a ese mundo, es un talento que tendrá que cargar para siempre. No esperaba mucho de estar en ese lugar, solo quería vivir una vida normal. Pensó que podría arreglar las pequeñas eventualidades conforme fueran ocurriendo, pero ahora lo entiende. Hay algo dentro de él, algo que está tratando de devorar su cordura. Esa cosa no es una bendición, es una maldición que intenta devorarlo completamente. Es una técnica que desafía el cielo,